Bendito es el Padre Eterno, bendito es Yahshua, Hamashiach, aleluya. Batimos las palmas, hermanos y hermanas, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom para todos. Un abrazo muy fuerte para los varones. Toda Rabá al Padre Eterno que nos ha dado este día tan especial, este día tan hermoso, este tiempo en el cual Él nos dice que nos apartemos de todas nuestras ocupaciones. Y hoy vamos a ocuparnos en las cuestiones del Padre Eterno, en este caso lo que es el Shabbat, lo que es el cuarto mandamiento, en el cual pues el Abacadosh se agrada por la obediencia de sus hijos. Aquí tenemos varios hermanos de diferentes partes de aquí de la República, incluyendo del extranjero, en el cual pues yo los voy a seguir invitando a que se unan a la Kehilá, que no estén en su casa, pues ahora sí que solos, por decirlo así. Congrégate. Es una manera muy hermosa de disfrutar los mandamientos, de deleitarnos. No es lo mismo que te comas tú solo a que coma tu familia, ¿verdad? Todos en conjunto. Entonces yo también te invito a que comamos este pan espiritual, este maná que es bajado desde el tercer cielo, para que tú y yo nos gocemos juntamente y nos disfrutemos como Ajim y como Hayot. Sean todos bienvenidos y no se te olvide suscribirte y darle continuidad al estudio de la bendita Torah. Vamos a hacer una tefilá, que es una oración, y que el Abacadosh nos siga instruyendo en su bendita instrucción de verdad. Abacadosh, bendito eres Padre Eterno, te pedimos que nos guíes, que nos ilumines en este estudio de la Parashá Beshalach. Ayúdanos, Bebakashá, a entender y aplicar estas lecciones de este estudio y a recordar las maravillas y los milagros en la vida de nuestros Ajim, que en ese entonces los hermanos que salieron de Egipto y los que están saliendo hoy en día de la esclavitud y están viniendo a tu bendita Torah, que es la libertad. En el nombre grande y poderoso de Yahshua, te exaltamos y te bendecimos. Amén, aleluya. Batimos las palmas otra vez, hermanos y hermanitas. Aleluya. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a seguir con este tema. Hemos dicho ya en otras ocasiones, pues que realmente el Eterno ciertamente nos ha bendecido con trabajo, y probablemente estás cansado, estás agotado, estás agotada, y llega un momento a lo mejor de relajación, y pues es normal por toda la presión, todas las cuestiones y compromisos que se tienen en nuestra vida diaria. Sin embargo, también eso lo tenemos que disfrutar, nuestro trabajo, porque es una bendición. Bueno, el subtítulo de la Parashá Beshalach se llama Sobre las aguas turbulentas. Sobre las aguas turbulentas. Muy bien, hermanitos. Entonces la Parashá Beshalach significa cuando, puede decir cuando él y o soltó o al haber. Cuando soltó o al haber. Y esta porción semanal de la Torah es correspondiente a Shemot, capítulo 13, 17 al 17, 16. Éxodo 13, 17 al 17, 16. Esta parashá nos transporta, hermanos y hermanas, a un momento crucial en la historia de los israelitas. Con el corazón palpitante, pudiéramos sentir la alegría de nuestros antepasados al experimentar el milagro de la salida de Egipto. Vemos cómo la mano poderosa del Eterno se extiende para rescatar a su pueblo amado, demostrando su amor y fidelidad a su pueblo bendito Israel. Entonces, cuando la esclavitud y la opresión dieron paso a la liberación y a la esperanza,
El corazón late cada vez más fuerte. Imagina el rugir de las olas del mar Rojo, el viento que sopla con fuerza y la sensación de la libertad que late en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Entonces vemos que hay ciertamente ejemplos hacia la libertad. No sé si en algún momento te lo he dicho, que la libertad comienza en tu mente. La libertad comienza en tu mente y en tu corazón. Porque precisamente ahí es donde se forman nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de las cadenas mentales y emocionales que en este caso que nos pudieran atar, podemos experimentar una libertad verdadera y profunda. Es una libertad que nos permite vivir sin miedo, sin duda y sin limitaciones. Es también el romper con los patrones de pensamiento negativos y limitantes. Esto yo como Roy, hermano y hermana, yo lo he vivido durante todo este tiempo. El pretender enseñarles a mis hermanos, y no es tanto como enseñarles, es una manera de, a lo mejor de aconsejarlos, de que se quiten todos esos patrones repito, de pensamientos negativos y limitantes. El que yo no voy a poder, esto a mí no me va a resultar. O sea, no tienen seguridad en sí mismo. Y eso, hermanos, es algo muy delicado, el no tener seguridad en sí mismo. Sabemos tú y yo que la seguridad está en Yahshua, eso ya lo sabemos, pero, o sin embargo, cuando alguien pierde la confianza en sí mismo, la fe en sí mismo, es algo muy terrible, hermano, es algo muy terrible. Entonces, el dejar atrás el miedo y el fracaso es un paso crucial hacia la libertad y hacia el empoderamiento. Entonces, cuando nos permitimos estar controlados por el miedo, nos limitamos a nosotros mismos y nos impedimos alcanzar nuestro verdadero potencial. Tú tienes un potencial y muy bueno, hermano y hermana, y no te estoy lavando el coco, no, de ninguna manera. Es algo que el Eterno nos ha dotado, a cada uno de nosotros nos ha dotado. Y tienes que también creer en que lo puedes hacer. Repito, me he encontrado durante 12, 14 años en este bello caminar de servir al Eterno, muchos pensamientos negativos, pensamientos de frustración, pensamientos de fracaso, pensamientos pues que no van a lograr los objetivos, y sabiendo que estos hermanos, estas hermanas tienen esa capacidad, porque realmente el Eterno nos ha dotado, tienen ese potencial, pero o muchas veces la misma esposa, el mismo esposo, siempre o normalmente se encarga de pisotear ese plan, ese proyecto. Si eres un inútil, si eres una inútil, ¿cómo es posible que tú quieras hacer eso? O mire hermano, mire hermana, usted puede hacer esto y esto. Y su cónyuge riéndose prácticamente. No, usted porque no lo conoce, Roy. Entonces ahí prácticamente se está humillando a ese cónyuge, se está sobajando. Y así no se puede. Así lo mismo que alguien te platicaba con los hijos. Cuando a los hijos les damos esa seguridad, cuando les decimos, por supuesto, sus cualidades, cuando decimos, pues tú lo puedes hacer, o sea, tienes esa capacidad. O sea, el niño, la niña, la jovencita, el jovencito, empieza a levantarse.
Empieza a decir, bueno, pues eso es algo que, que a lo mejor, yo creo que todos en una etapa de nuestra vida nos sentíamos inseguros, al menos yo sí, me sentía inseguro en la adolescencia. Y buenos consejos en esa etapa y todo el tiempo, es muy bueno que alguien nos motive, que nos diga, ¿sabes qué? Pues hiciste las cosas muy bien, lo vas a hacer mejor, etcétera, etcétera. Eso es algo que debemos también de aprender a hacerlo, porque normalmente siempre se ve lo malo, se ve mucho, es como cuando te manchas la camisa de mole, ¿verdad? O tu vestido. Es una manchita chiquita, pero es lo que se ve más. Y muchas veces es cuando las personas ven más los defectos, por decirlo así, los errores del esposo, de la esposa, de los hijos, de las hijas, que las propias virtudes. Entonces tenemos que decidir nosotros como hijos del Abacadosh, tenemos que decidir enfrentar a dejar ese miedo, a dejarlo atrás. Cuando se siente esa libertad, nos llenamos de confianza y también de determinación. Es como si es como si hubiésemos roto las cadenas que nos mantenían atados y pudiéramos, por decirlo así, ya echarnos a volar, por decirlo así. Y eso es algo especial, algo muy bonito, que tenemos que ir aprendiendo porque normalmente esto yo lo ministro cuando hablo del matrimonio. ¿Cómo quisiera que mi esposa, cómo quisiera que mi esposo me hablara bonito? ¿Cómo quisiera que me atendiera muy bien? ¿Cómo quisiera que saliera a recibirme? O sea, las atenciones. Pero desgraciadamente, esa persona que lo comenta, ya sea hombre o mujer, no lo está haciendo, no está haciendo eso y quiere que le den eso. Entonces cuando nosotros empezamos, y principalmente como cabezas de hogares, cuando empezamos a hacer eso, el dar esa caricia con palabras, ese recibimiento ante la esposa, el tener esas atenciones, siempre lo he dicho, esto por automático, la mujer o el hombre empieza a cambiar. Pero hay que hacerlo. Si no se hace, pues hay que empezar. Que los hijos, es que mi mamá o mi papá, pues es que no me apapachan. Tú puedes empezar a hacerlo. Si tú ya sientes esa parte, ahora sí que te toca el Roja Kodesh de hacer ya un cambio verdadero en tu vida, pues entonces hazlo conveniente. Hazlo conveniente. A lo mejor el papá, la mamá, pues ciertamente a lo mejor tiene alguna situación, tiene algún problema y a veces no se ve más allá. Pero tú como hijo, tú como hija, puedes acercarte y ¿por qué no darle un buen abrazo a tu papá, un buen abrazo a tu mamá y expresarle cuánto le amas? Eso también se llama libertad. No creas que es solamente salir de una cárcel física, etcétera, etcétera. No, eso es algo también que se tiene que hacer. Lo tenemos que hacer, hermanos. El platicar, el decir mamá, papá, hermana, hermano, esposo, esposa, quiero platicar contigo, vamos a platicar. ¿De qué? Pues a ver, ahorita vamos a platicar. Y se empieza a dar la comunión entre la familia, y eso es lo que abre precisamente a esa libertad que ofrece Yahshua.
ahora vemos que la tierra prometida es un viaje que requiere una fe inquebrantable, de confianza absoluta y obediencia a la voluntad del Eterno, a la voluntad divina. Pero también es un viaje que promete una recompensa eterna. La vida eterna, la vida en la tierra, prometida, donde la presencia del Eterno es palpable y su amor es infinito. Asimismo, hermanos, esta parashá nos recuerda que la fe y la confianza son fundamentales para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Aquí encontramos en esta parashá, Beshalach, un mandamiento. En las parashot pasadas, que fue de Shemot, después hay 0 mandamientos, y para atrás, y más, o sea, en las de Bereshit no hay ningún mandamiento. Vaerá hay 0, y la parashá Bo hay 20 mitzvot. Ok, eso se me había pasado también comentárselos. Ok, vamos a Éxodo capítulo 13, verso 17. Éxodo capítulo 13, 17. Espero que todos lo vayan teniendo. Yo ya lo pasé aquí para que esté más grande. Eso es. Éxodo capítulo 13, verso 17. Vayan abriendo sus Biblias, hermanitos y hermanitas, siempre con ese amor, con ese entusiasmo. Perfecto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los Filistín, que estaba cerca, porque Elohim dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí vemos que cuando accedió el Faraón a dejar a su pueblo, significa que el obstinado Faraón se rindió por fin y aceptó que ahora sí que se vaya, ¿no? Que se vayan ya, ya que como lo vimos en la última plaga, terminó de quebrar su resistencia, pero además la palabra Beshalach implica que el faraón los echó, acabó prácticamente rogándoles que abandonaran su país y de que ya no regresen. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Había una multitud de hermanos, como te lo comentaba en la semana pasada. Eran con corazones llenos de esperanza. Recordemos toda la esclavitud que ellos tuvieron, los 430 años. Estaban llenos de esperanza, de fe, atravesando a través del desierto bajo la guía del Padre Eterno. ¿Y qué guía, verdad? Entonces eran 2 columnas imponentes, una de nube y otra de fuego. Entonces alzaban sobre ellos indicándoles el camino a seguir. Era realmente algo maravilloso, era algo majestuoso todo eso. Y vemos que realmente no nos lo podemos imaginar. No nos lo podemos imaginar, hermanos. Sí nos lo imaginamos, pero no tanto la magnitud. Entonces vimos que durante 6 días, sin detenerse, avanzaron hacia el Mar Rojo con la confianza de que Elohim los guiaba y los protegía. ¿Y qué protección? Elohim los transportó sobre alas de águilas.
Quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14, del 8 al 10. Shemot 14, 8, 10. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los Bene Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, es decir, con triunfo y victoria. Estaban alegres, eufóricos, con gratitud y adoración. Tenían confianza, se sentían seguros. Era la libertad, era la liberación. Es como si estuviesen abrazando su libertad y su salvación. Entonces, con los brazos extendidos, en señal de agradecimiento y la exaltación al Padre Eterno. Vemos en el verso 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Entonces, cuando los israelitas vinieron a los egipcios, acercándose, en este caso se sintieron aterrorizados y clamaron al Eterno en busca de ayuda. Entonces, en este momento, los israelitas se enfrentan a una crisis de fe. Ellos ya habían visto los milagros y las señales que el Padre Eterno había realizado en Egipto. Pero ahora ellos se sentían atrapados, se sentían sin salida. Fue una reacción hasta cierto punto natural, probablemente. Entonces ellos temían por sus vidas y claman al Padre Eterno en busca de rescate. Quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14, del 13 al 14. Shemot 14, 13, 14. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 31, Rab Shaul, Pablo dice: ¿qué diremos a estas cosas? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, al igual que Moshe, Pablo nos recuerda que Elohim está con nosotros y que no debemos de temer. No debemos de temer. A pesar de lo que pudiera acontecer o lo que tú vayas viendo, nuestra confianza es en el Abacadosh. Tu confianza es en el Eterno, la confianza es en Él solamente, no en mí, no en el ser humano. Éxodo capítulo 14, verso 15. Entonces Yahweh dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Entonces este verso es muy revelador sobre la relación entre Elohim y su pueblo. Como vimos en el verso anterior, hermanos y hermanas, los israelitas estaban clamando a Elohim en busca de ayuda. Ellos se sentían atrapados, se sentían perseguidos por los egipcios, pero en este verso el Padre Eterno le responde a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, el Eterno está diciendo: no necesitan clamar a mí para que los salve. Ya les he dado la orden de marchar y de confiar en mí. Vayan adelante y verán que yo estoy contigo. Entonces, el Eterno es el que tiene el control de todo. No hay nada en lo absoluto que escape de su atención o de su poder. Entonces, esto nos recuerda que la confianza está en Él y que Él puede manejar cualquier tipo de situación, cualquiera, la que tú tengas, enfermedad, problemas,
de cualquier clase, tipo, forma o género, el Padre Eterno puede manejar cualquier situación, cualquier enfermedad, lo que sea, lo que sea. Para Él no hay límites, hermano. Nosotros sí estamos limitados, pero Él no. Entonces recuerda estas palabras y grábatelas en tu corazón. 14:20, de Éxodo, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces vemos que la columna de humo que normalmente guiaba a los hebreos durante el día se reubicó estratégicamente, es decir, detrás de ellos, creando una barrera impenetrable entre los hebreos y el ejército egipcio. Entonces esta muralla de niebla tuvo dos efectos muy poderosos: el bloquear la luz. La columna de fuego que iluminaba el camino de los hebreos no pudo ser vista por los egipcios, lo que les impidió avanzar con rapidez y con precisión. Entonces el Padre Eterno, como tal, si lo trasladamos a nuestra vida, el Padre Eterno puede protegernos de esas influencias negativas que buscan desviarnos de nuestro camino espiritual, el distraernos de nuestra relación con el Abacadosh, dañarnos emocionalmente, mental o espiritualmente. Entonces llevamos, cuando sucede eso, se llega a dudar y se puede perder la fe o perder la confianza en Él. Entonces yo te invito a que si algo te está atorando, sientes esa separación con alguna persona, llámese como se llame, y tú ves que no te está dejando avanzar, eso quiere decir que hay precisamente esas tinieblas entre esa persona y tú. Hay que hacer una separación, pero que sea una separación firme. ¿A qué me refiero? Cuando tú dices, no, es que él, es que ella me está entorpeciendo mi crecimiento espiritual, ok, pero tú no estás guardando bien la Torah. Y a lo mejor esa persona que no conoce Torah te está diciendo, tú estás fallando aquí, te estás desviando por acá, estás haciendo esto, y pues probablemente no te gustan las exhortaciones, y tú piensas que te están atacando. No, hay que saber también discernir qué es lo que, a quién tenemos enfrente. Entonces vemos que el retardo, se retardó el avance, en este caso del enemigo. La niebla causada por la columna de humo, en este caso, redujo la visibilidad y dificultó el movimiento del ejército egipcio, manteniendo a raya al enemigo y protegiendo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Éxodo capítulo 14, 21 y 22. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces vemos que este suceso es un milagro impresionante que demuestra el poder del Abacadosh, la división del Mar Rojo, el viento oriental, la protección del pueblo y la destrucción del ejército egipcio. Son aspectos milagrosos que destacaron esa intervención divina en la historia. Y tú sabes que hay documentales que han encontrado las ruedas de los carruajes de los egipcios. Entonces vemos que
Bueno, te iba a abrir un pequeño paréntesis. Yo tengo una rueda de carreta. No es de la carreta de Faraón, no vayas a decir, ¿a poco sí? No, yo tengo una rueda de carreta. ¿A qué voy con eso? Tiene lo que es todo el metal alrededor, forja y lo que es la madera. Y realmente mucho, esa rueda yo la compré ya muy vieja, muy vieja. Y yo la barnicé, etcétera, etcétera. Y pues realmente, pues ya está más deteriorada por las inclemencias, etcétera, etcétera. Pero yo puedo asegurar que esa rueda, si no tiene más de 80, 90, 100 años, yo creo que ha de ser poco. Ya le repito, ya está, ya está media polillada y demás, pero ahí está. Entonces a lo que voy es que eh, todo esto es de lo que te decía acerca de los documentales que existen. Y por qué no creerlo? Porque mucha gente piensa que es un cuento el que el Eterno haya partido el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Entonces, al romper el día, el Padre Eterno desplegó un espectáculo impresionante. La columna de fuego se movió hacia atrás, uniendo sus fuerzas con la columna de humo. Juntas, en este caso, crearon una barrera impenetrable y aterradora que en este caso envolvió al ejército egipcio. El resultado fue un pánico generalizado entre los egipcios porque ellos se sintieron atrapados y confundidos. Entonces fue un momento de gran confusión y desorientación para los egipcios y también, por qué no decirlo, un testimonio del poder y de la protección del Eterno sobre su pueblo Israel. Éxodo capítulo 14, verso 26, y Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces, es un momento crucial cuando todo Israel había cruzado con seguridad. El hecho en este caso, el hecho seco del Mar Rojo, el Padre Eterno le dio una orden a Moshe, el girar hacia atrás, hacia el mar que había sido dividido milagrosamente, extender su mano hacia las murallas de agua que habían sido erigidas para proteger a los hebreos, y sucedió algo asombroso, las murallas de agua se derritieron, o sea, estaban congeladas, cayendo sobre los egipcios que perseguían a los hebreos. Entonces el mar se cerró sobre los perseguidores, deteniéndolos en su intento de capturar a nuestros hermanos. Fue un acto poderoso del Padre Eterno, claro, que Él demostró su protección, como ya te lo mencioné, y su cuidado sobre su pueblo elegido. 14, 27, no sé si ya lo leímos. ¿No? Ok, lo voy a leer. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces esto fue un giro inesperado y desesperado. Los egipcios intentaron escapar de la muerte que se les venía encima. Entonces, al ver que las aguas se cerraban hacia adelante, ellos viraron, voltearon y huyeron en dirección opuesta, pero descubrieron que realmente no había escapatoria. Las murallas de agua también se cerraron hacia enfrente y hacia atrás, envolviéndolos con un abrazo prácticamente mortal. Entonces fue un final pues realmente terrible. Los egipcios se encontraron atrapados entre esas dos paredes de agua y un
remolino, por qué no decirlo, furioso, los sacudió y los devoró, arrastrándolos hacia una muerte segura. Entonces vemos que esa escena es una imagen que, o sea, si tú estás poniendo mucha atención, porque yo siento que así es, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, pues estaba en seco, como lo dice la Torah, o sea, no estaba ni lodoso ni nada, ellos pasaron en seco. Y imagínense toda esa multitud, te decía hace 15 días, si no me recuerdo, eran 600,000, más aparte los ancianos y los niños, etcétera, etcétera. Era una multitud muy grande. Y obviamente, pues, no fue tampoco tan fácil que pasaran todos ellos. A paso lento, ellos cruzan, o conforme ellos iban cruzando, también las aguas se iban juntando. Es el poder del Padre Eterno, que no permite en este caso que los malvados escapen de su juicio. Éxodo capítulo 16, del 3 al 7. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos, hermanos, voy a seguir leyendo el verso 4, y Yahweh dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moshe y a Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, un mes, en este caso, después de su salida de Egipto, los israelitas prácticamente se enfrentaron a una crisis existencial. Es decir, en un estado de profunda confusión, duda, cuestionamiento sobre el propósito, el significado y el valor de la vida. Fue un momento en que se sintieron desorientados, sin dirección, y prácticamente se empieza a cuestionar, empiezan a decir, bueno, mejor nos hubiésemos quedado allá. Después de la plaga, de las 10 plagas, y después el cruce del Mar Rojo, estamos leyendo que más adelantito prácticamente ya se sentían abandonados. Entonces las provisiones que habían llevado consigo ya se habían agotado, la hambruna y la desesperación se apoderaron de ellos, y en su desesperación reconocieron que la búsqueda de sustento era un desafío aún mayor que el milagroso cruce del Mar Rojo. Entonces vemos que un mes después de su liberación de Egipto, la realidad golpeó duro a los israelitas. Las provisiones que se habían llevado consigo se habían agotado, la hambruna y la desesperación también se estaban apoderando de ellos. Y en su desesperación reconocieron que la búsqueda de sustento era un desafío aún mayor que el milagro cruce del Mar Rojo. Entonces el hambre es un enemigo más terrible, así tal cual. El hambre, o sea, me refiero a la expresión, el hambre es un enemigo más terrible que el Mar Rojo. Estaban perdiendo su fe en poco tiempo. Tú y yo, ¿cómo estamos ante nuestra fe? Cuando el Padre Eterno nos exhorta, nos quiere dar un mensaje
y nosotros luego nos pudiéramos ir haciendo hacia atrás, queriéndonos retractar del poder que tiene Él hacia nosotros, el control que tiene hacia nosotros, que no nos suelta, a eso me refiero, que no nos deja. Si Él ya dijo, yo te voy a bendecir, si yo te voy a salvar, es porque así lo va a hacer y lo está haciendo. No tenemos por qué tener dudas, no tenemos por qué estar haciendo cosas o murmurando, ¿verdad? Porque ellos también estaban murmurando ya. Oye, ¿cuánto tienes? No, pues ya se me acabó. Y otros a lo mejor sí tenían y se quedaron callados. Hay de todo. En el pueblo del Eterno hay de todo. Y otros chismosos, ¿verdad? Otros argüenderos, argüenderas, con su chicle, creo que no había chicles, no lo sé, etcétera, etcétera, haciendo y deshaciendo, porque así es, hermanos. Entonces siempre tenemos que tener la fe, tener la confianza que el Padre Eterno va delante de nosotros. Recuerda la columna las ambas columnas, la del fuego. Entonces vemos cómo era algo maravilloso, como ya te lo comenté, pero también que eso nosotros lo vayamos viendo en nuestra propia vida. Cómo Él también te va llevando de la mano. El hecho de que tú dices, no, pues hoy estoy aquí en Shabbat y me quiero conectar porque realmente quiero escuchar palabra. Y eso es algo que el Padre Eterno te está guiando. De una manera u otra, Él te está guiando. Hace unos días un hermanito de esta bella Quejilá me mandó un mensajito y demás que le había ayudado mucho la administración del día, de hace 8 días. ¿Me recuerdan la parashá? Bo. ¿Ok? Y pues todo Rabal Eterno, ¿no? Porque estaba pasando alguna situación compleja, etcétera, etcétera. Y yo comentaba, bueno, el problema probablemente, yo desde hace 8 días, el problema probablemente ya está ahí, sigue ahí todavía. Pero vamos a ver cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a responder ante ese problema. A eso es lo que el Eterno nos va preparando. Éxodo capítulo 16, verso 4, y Yahweh dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Entonces aquí el Eterno promete proveer comida para el pueblo de Israel en el desierto, a través del maná, y establece una condición para que el pueblo aprenda a confiar en Él y a seguir sus instrucciones. Entonces la razón detrás de esto es probar, en este caso, la obediencia y la fe del pueblo. El maná, el alimento milagroso que el Eterno proporcionó a los Bnei Israel durante su travesía por el desierto, tenía características únicas. El maná se mantuvo vigente prácticamente durante 40 años. Desde el comienzo de la travesía hasta el final. Solo se podía recolectar una cantidad exacta por persona y cualquier exceso se desvanecía. Entonces el Padre Eterno nos proporciona exactamente lo que tú y yo necesitamos en cada momento, ya sea en términos de recursos, en este caso pueden ser oportunidades, y esto nos debe enseñar a confiar en Él y no a preocuparnos, en este caso, por el futuro. El Padre Eterno controlaba y controla lo que correspondía a cada persona. Y cualquier intento de ahorrar o acumular se veía frustrado. Entonces, este pasaje
nos enseña una lección profunda sobre la providencia y el control del Eterno en nuestras vidas. Entonces vemos cómo esta historia de los israelitas, de nuestros hermanos, en el desierto, es un ejemplo claro cómo el Padre Eterno provee a sus hijos. Cada día el Padre Eterno hacía llover el maná del cielo para que sus hijos, su pueblo elegido, tuvieran ese alimento. Sin embargo, había una condición. Cada hija y cada hijo solo podía recoger la cantidad necesaria para ese día. Si alguien intentaba recoger más de lo necesario, el maná se pudría o era consumido por los gusanos. Entonces esto nos enseña que el Padre Eterno es el proveedor de nuestras necesidades y el Padre Eterno quiere que confiemos en Él para proveer para nosotros, en este caso, cada día, todos los días. Y vemos que la acumulación y el egoísmo no son parte del plan del Eterno para nuestras vidas. Repito, el Padre Eterno tiene control sobre nuestras vidas y nos guía a su plan perfecto para cada uno de nosotros. Y esto pues nos da shalom, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Él está obrando en tu vida, hermano, en mi vida y en cada uno de nosotros está obrando. Sabemos que, me refiero a la preparación para Shabbat, los viernes se podía recolectar el doble, el maná se conservaba fresco para el día Kadosh, para el día sagrado, es lo que hacemos aquí, tenemos doble porción, no salimos a la calle a hacer nuestras compras o no salimos a vender, no salimos a... Hay Mateo 12, porque eso lo preguntan mucho, ¿a poco ustedes no, si tienen alguna necesidad médica? Sí, vamos, sí, compramos el medicamento, pagamos al médico, pero el Eterno, lo primero que Él ve es la vida del ser humano, de sus hijos, de sus hijas. Por eso pueden leer en este caso Mateo capítulo 12, y realmente es algo que nosotros somos mesiánicos, somos seguidores del Mashiach Yahshua, y nosotros guardamos, por supuesto, el Shabbat, así como lo estamos ahorita, lo estoy ministrando, como lo dice también en Levítico 23, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, de Barín capítulo 5. Entonces vemos que es una mitzvah, es un mandamiento en el cual se tiene que hacer, y vemos que el Eterno manda doble porción. Entonces el Abba Kadosh nos manda y nos llama a descansar y a renovarnos en Él. Él nos da la oportunidad de dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, y enfocarnos en Él y en nuestra relación con Él, con el Abba Kadosh. El maná era súper nutritivo y sano. No tenía desperdicios y proporcionaba todos los nutrientes necesarios. Ahora, en la nutrición espiritual en nosotros, al igual que el maná proporcionaba esos nutrientes físicos, la Torah nos proporciona los nutrientes espirituales que nos permiten crecer y desarrollarnos en nuestra relación con Él. Al igual que el maná no tenía desperdicios, la Torah es completa, hermano. La Torah es perfecta, proporcionándonos todo lo que necesitamos para vivir una vida justa y una vida recta. Al igual que el maná, proporcionaba vida y energía para el cuerpo. La Torah proporciona vida y energía para la neshama, para el alma.
permitiéndonos conectarnos con el Abacadosh y vivir una vida llena de propósito y de significado. Ahora tu vida ya tiene significado, hermano y hermana. Ahora tienes una meta, ahora tienes un objetivo. Yo hace rato te decía que cuando se pierde la fe en uno mismo, cuando se pierde la confianza en sí mismo, es algo terrible, es algo terrible. Yo lo pasé, hermanos, y te lo confieso, yo lo pasé. Es algo terrible. Yo no conocí al Eterno, pero es algo que no se lo deseo realmente a nadie. Ahora sí, yo tengo un propósito, tengo un significado, tengo el soplo de vida. ¿Qué es y para dónde vamos cada uno de nosotros? Si tú en algún momento te sientes así medio extraño, medio raro, y quieres una administración más cerca, porque hay cosas que realmente yo necesito extenderme más para poderte ministrar más en varios aspectos, porque también tengo una vida, también tengo una historia en el cual las cosas muchas veces a mí no me han resultado. No han resultado. Sin embargo, a seguir adelante, a seguir caminando, así como los israelitas, a seguir caminando. Sol, lluvia, aire, de todo. Y tú también lo has pasado, hermano, porque tú también me has platicado tu historia. Entonces te comentaba que la Torah nos proporciona vida y energía para la Neshama, permitiéndonos conectarnos con el Eterno y vivir una vida llena de propósito y de significado. Entonces, al igual que el maná era un regalo de Elohim para el pueblo de Israel, la Torah es un regalo para cada uno de nosotros, de los que buscamos conocerlo y seguir sus caminos. Ahora, el maná también podía prepararse de diferentes formas y sabores, satisfaciendo cualquier antojo. Entonces, al igual que el maná podía prepararse de diferentes formas, la bendita Torah puede ser interpretada de diferentes maneras, permitiéndonos que cada hijo, cada hija, encuentre su propia conexión con su palabra, con la palabra del Eterno. Muchas veces no coincidimos entre varios que enseñamos Torah, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada quien ve, vamos, sin estarle alterando prácticamente, a eso me refiero. Hay muchas enseñanzas. En resumen, el maná, hermano, fue un milagro que demostró la providencia del Eterno y del cuidado de su pueblo y su capacidad para satisfacer sus necesidades de manera sobrenatural. Entonces, el maná era una prueba palpable y constante de la existencia del Eterno. La comida es como el maná, una prueba palpable y constante de la existencia del Abacadosh. Es como si el Padre Eterno te estuviera diciendo: estoy aquí, te estoy cuidando y te estoy proporcionando lo que necesitas para que vivas. Éxodo capítulo 17, verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los Hakenim de Israel. Rab Shaul describe en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yahshua HaMashiach. Entonces, Rab Shaul utiliza la imagen de la roca que proporciona agua para ilustrar cómo Yahshua es nuestra fuente de vida espiritual. Éxodo capítulo 17, verso 8, guerra contra Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim,
y la aparición repentina, en este caso de Amalek, un enemigo, en este caso acérrimo de Israel, se debió, hermanos, hermanas, a la falta de fe y la falta de confianza del pueblo en el Eterno. Entonces, cuando nuestros hermanos dudaron de la presencia y de la providencia del Eterno, ellos se debilitaron en su cumplimiento de los preceptos divinos. En hebreo, la palabra Amalek tiene un valor numérico de 240, que es igual al valor numérico de la palabra duda. Esto quiere decir que la duda y la falta de fe pueden dar a la influencia de Amalek, que es una manifestación del mal y la oposición al Padre Eterno. Entonces, cuando no se tiene clara la presencia del Padre Eterno en nuestras vidas, se vuelven o nos podemos volver vulnerables a las dudas y los conflictos, a los conflictos internos. Entonces esto puede llevar a la aparición de Amalek, que es una fuerza negativa que busca desalentar y llevar al pecado. Por tanto, hermanos, hermanas, es fundamental que nosotros nos mantengamos con una fe sólida, de confianza, por supuesto, inquebrantable en el Padre Eterno, para evitar la influencia de Amalek y seguir cumpliendo los preceptos divinos. Entonces Amalek se sintió motivado a enfrentar a Israel porque el pueblo de Israel se encontraba en un estado, repito, de debilidad y de vulnerabilidad. Entonces, a pesar de que Israel había salido victorioso de Egipto y había inspirado temor en los pueblos vecinos, en ese momento se hallaban cansados y agobiados por la travesía en el desierto. Entonces Amalek vio esta oportunidad para atacar a Israel y aprovecharse de su debilidad. Aunque Israel no representaba una amenaza inmediata para Amalek, este decidió lanzar un ataque preventivo para evitar que Israel se recuperara y se convirtiera en una fuerza poderosa en la región. Esto prácticamente originando el primer ataque antisemita de la historia, prácticamente sin ningún motivo. Entonces vemos la historia de Amalek y su ataque a Israel, nos enseña una lección sobre cómo enfrentar las situaciones de debilidad y de vulnerabilidad en nuestra vida actual. Cuando Israel se hallaba cansado, agobiado, etcétera, etcétera, por la travesía en el desierto, ya te lo dije, Amalek vio la oportunidad para atacar y aprovecharse. Entonces esto nos enseña que en momentos de debilidad es importante estar alertas, estar preparados para enfrentar los desafíos y las amenazas que puedan surgir. Entonces, en nuestra vida actual podemos enfrentar situaciones similares en las que nos sentimos débiles, nos podemos sentir vulnerables. Puede ser debido a una enfermedad, no sé, a una pérdida de un familiar, algún problema financiero o cualquier otra situación que nos haga sentir, por decirlo así, en cierta desventaja. Entonces, la falta de confianza en nosotros mismos, hermanos, o en nuestras habilidades, puede ser una desventaja que nos impida tomar riesgos y alcanzar nuestros propios objetivos. El miedo al fracaso puede ser una desventaja que nos impida intentar nuevas cosas y alcanzar nuestros objetivos. La falta de motivación también puede ser una desventaja que nos impide alcanzar esas metas y sentirnos realizados. La necesidad de la aprobación constante. La falta de confianza en nosotros mismos
puede llevarnos a buscar constantemente la aprobación de los demás y que nos digan que estamos haciendo bien las cosas para sentirnos seguros. La falta de confianza, hermanos, hermanas, en nosotros mismos puede llevarnos a ser demasiado autocríticos. Podemos autocriticarnos duramente por los errores o por no alcanzar nuestros objetivos. Entonces, vamos a ir ya resumiendo, hermanitos. Voy a recapitular un poco. En el momento más crítico, con el mar rojo frente a nuestros sahim y el ejército egipcio, un ejército asesino, nuestros hermanos hicieron lo que mejor saben hacer. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que saben? Aparte, no me digas, no, pues ventas, o sea, sean ser comerciantes, otra cosa. ¿Qué es lo que nuestros hermanos lo hacen muy bien? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Puede levantar su mano aquí o allá? ¿Lo puedes poner ahí en el chat? A ver, escríbelo, por favor, hermanita. Escríbanlo, por favor, no podemos aprender micrófonos. ¿Qué es lo que sabe hacer la casa de Judá? Aparte de ser negociante, ya te lo dije. ¿Qué dice? ¿Vale? Ok, voy a dejarlo en cantar. ¿Y saben por qué? Porque el orar también es cantar. Cantar también es orar. Ellos oraron, hermanos. Ellos toman el agua, hacen su tefilá, ellos entran a su negocio, y a mí me consta, empiezan a tocar su ropa, en este caso gente que tiene negocio, tiene bodegas de ropa, tiene sus muestrarios y empiezan a bendecir todo su producto. A las 10 de la mañana hacen una reunión de tefilot. Así recuerda, Daniel también oraba 3 veces al día, como buen judío. A lo que voy es la oración, hermanos. La oración. Y también nosotros tenemos que aprender de ello. Yo sé que tú haces tu oración cuando tomas tus alimentos, tomas, en este caso, tu jugo de uva, etcétera, etcétera. Yo sé que también lo haces. A lo mejor estás en la noche, ya estás acostado, sigues haciendo oración, estás en tu computadora, estás haciendo una oración, estás a lo mejor leyendo ya un salmo, estás leyendo la cita bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que ir imitando. Y no por ser como copias baratas, no, sino porque ellos nos han enseñado muchas cosas. Al menos a mí sí, me han enseñado muchas cosas. Ellos no creen en Yahshua. Yo sí creo en Yahshua, tú también. Entonces, ellos hicieron lo que mejor saben hacer, orar. Pero, ¿sabes? No solo oraron para salvarse, sino para conectarse con el Eterno, con el Creador. Entonces la tefilá, la oración, es instintiva para nuestros hermanos de casa de Judá, y ya te lo dije, y nosotros como casa de Israel debemos de ser de igual manera, de ser de forma natural, de forma automática, de forma espontánea. Entonces nuestra respuesta natural ante cualquier situación, la palabra tefilá proviene de la raíz naftalí, que significa conectarse. Entonces el objetivo principal de la oración, hermanos, es conectarse con el Eterno, exaltarle por sus bendiciones y reconocer su grandeza. Ahora, la oración, hermanito, no es el tema de la oración, algún día vamos a hacer un tema de la oración, pero estamos aprendiendo.
la tefilá no es solo una lista de peticiones, sino una oportunidad para exaltar al Eterno y reconocer nuestra insignificancia ante Él. Entonces esto nos lleva y nos llena de humildad y nos inspira a servirle con dedicación. Incluso cuando estamos atrapados en preocupaciones como presión social sobre la opinión de los demás, ciertos temores sobre la exclusión social en situaciones de nuestra vida diaria. Entonces es importante, hermanos, que aunque estas preocupaciones que estoy seguro que la mayoría los tenemos, pero recuerda que ya no son sino son ocupaciones. Ya nos vamos a ocupar en darle solución. Repito, aunque estas ocupaciones son reales, no deben dominar nuestra vida, ni dominar tu vida matrimonial en todo lo que conlleva, y también, por supuesto, no tiene por qué dañar nuestra relación con el Eterno. Entonces la oración y la emunaj, la fe, nos ayudan a encontrar esa paz y esa tranquilidad en medio de esa tormenta. Ahora, una persona que está constantemente preocupada por las finanzas, normalmente no puede concentrarse plenamente. Hay veces que nosotros mismos nos aventamos compromisos que ni nosotros mismos podemos. No, es que yo le voy a pagar a mis hijos escuelas particulares, órale. No importa que yo pida prestado y que no es... Vamos a adaptarnos a lo que nosotros tenemos. Y aterrizarnos. Yo en algún momento no quedó grabado. Cuando alguien está en quiebra, lo primero que tiene que hacer uno es aceptar. Y no estoy hablando de alcohólicos anónimos, no estoy hablando, sino que se tiene que aceptar que esa persona está en la quiebra. Porque muchas veces se sabe que está en la quiebra y vive en la ¿cómo se dice? En la superficialidad. Ya se me trabó aquí la lengua, hermanos. Déjame tomar agüita. A ver si con agua ya me sale la palabra. Superficialidad. No. A ver, acércate más porque no te escucho nada. Me están aconsejando. Superficialidad. Eso, pues ya más o menos. Y allá ahora ya se me fue la idea de lo que te estaba diciendo. Viven de las apariencias, ya, es todo, hombre. No están aceptando esa parte. Y pretenden seguir viviendo de esas apariencias, no bajarse de ese estatus social. Y eso no es correcto. Si no se tiene la economía, pues vamos a aceptar a dónde el Eterno nos tiene, dónde estamos realmente. Porque si no estaremos viviendo de la mentira. ¿Por qué estar sufriendo algo que pudiéramos nosotros tener una solución? Porque el Eterno para eso nos enseña, para eso estudiamos Torah. A ver, esto no me conviene por esto y esto, y le voy a hacer de esta manera, por así esto y esto. Porque esto ya no me va a llevar a problemas, no voy a tener estrés, no voy a tener esto. Órale. Entonces ya más o menos tenemos una idea. Eso ya sería en otro momento que hablaremos también de finanzas. Hay muchos temas, hermanitos, hay muchos temas. Entonces debemos orarle al Eterno para que nos libre de esas barreras y nos permita servirle con pureza de corazón. Así que al igual que los Bene Israel en las orillas del Mar Rojo, ellos usaron también la oración, nosotros igual usemos la tefilá como una oportunidad para exaltar al Eterno y pedirle que nos guíe nuestro camino, y como ya te lo dije hace ratito, incluso en momentos de tribulación. Entonces nosotros podemos encontrar la fuerza
para seguir adelante y cumplir esa misión de servir al Eterno. Ahora, ya estoy por terminar, hermanitos. Yo sé que tú quieres más, pero ya será hasta mañana. Algo de reflexión. Los Bene Israel, ahora te vas a rascar la cabeza, vivieron una buena vida en el desierto. Trabajaban, pues todo el tiempo estaba la comida ahí. ¿Quieres agua? Ahí está. ¿Quieres comida? Ahí estaba el maná. También las codornices que no lo estoy ministrando. Ahí estaba. Todas sus necesidades estaban cubiertas. Y si estaban preocupados es por... ¿Cómo qué te imaginas que ellos estaban preocupados? A ver, explícame o dime, ¿de qué estaban preocupados ellos? Unos tenían mucha fe, otros no tanta. Pero ellos sí tenían esas necesidades cubiertas. Pues estaban bajo la dirección del Eterno. Otra te lo voy a decir así, no tenían preocupaciones y no tenían estrés. Después, en algún momento, te voy a ministrar, sí tenían preocupaciones y sí también tenían estrés. Pero son diferentes enseñanzas, hermano. Entonces, ellos no tienen esas preocupaciones, esas necesidades porque estaban cubiertas. Eso fue lo que experimentaron ellos en el desierto, porque ellos, repito, reciben el maná del cielo y agua del pozo de Miriam. Y además, la protección del Eterno, las nubes, prácticamente era un escenario hermoso, perfecto, para centrarse en estudiar la Torah. Acuérdate, ya la próxima semana para Shavuot, cómo Yitro le aconsejaba a Moshe cuando estaban las largas filas, cuando le iban a consultar. Imagínate. A Moshe, entonces ya Yitro ya les da consejo a su suegro para, no, oye, pues búscate personas, ¿no?, que te ayuden y demás. Entonces, ¿a qué voy? Pues prácticamente, o sea, imagínate qué fue qué tanto le iban a preguntar a Moshe. ¿Qué tanto le preguntaban? Por eso te digo, hay que verlo de diferentes ángulos la Torah. No, o sea, tampoco no te cases con que mañana tú o yo te dé otra enseñanza. No, usted dice una cosa, usted dice la otra. No, pues es que la Torah es interminable, ¿verdad? Entonces, ellos tenían ese escenario perfecto para centrarse en estudiar la Torah. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la vida real? Con trabajos y responsabilidades, esas preocupaciones. La Torah nos pertenece a todos, no solamente a los que tienen los recursos, no, es para todos. Vamos a darle la atención necesaria a la Torah y veremos, como lo hemos estado haciendo, cómo el Padre Eterno, por medio de su Torah, cómo nos va transformando y nos va enriqueciendo. Si tú hubieras conocido hace 20 años, no sé qué usted, oiga, Roy, pues tenía hasta su greña larga y todo eso. No, nunca la tuve larga, me refiero, andaba de rebeldón y todo eso, ¿no? Pero bueno, y obviamente desde más joven, por supuesto. Entonces, conocemos la Torah, nos empieza a transformar, pero nos sentimos bien, hermano. Nos sentimos bien, nos sentimos seguros. La Torah no es solo un libro, es una fuente de vida, una guía para vivir con propósito
y significado. ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito eres Abacadosh. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Abacadosh, te damos toda la por la oportunidad de estudiar esta parashá y de reflexionar sobre tus maravillas. Te pedimos por favor que nos ayudes a llevar estas lecciones de esta hermosa parashá Beshalach a nuestra vida diaria y a seguir tus caminos con fe y obediencia. Bendice por favor a mis hermanos, a tu pueblo, a todos, casa de Judá, casa de Israel. Y ayúdanos, Padre eterno, como siempre te lo pedimos, a que seamos luz para esas naciones. Te lo pedimos en el nombre Gadol, en el nombre grande, que es sobre todo nombre, Yahweh Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Aleluya. Bendito eres Abacadosh.